Bueno, pues yo os vengo a hablar hoy del socialismo desde un punto de vista de la filosofía, porque el socialismo, en lo que todo el mundo coincide, es que es una ideología. Entonces, la cuestión es que el socialismo tiene música. Y es justo esa. Gracias, Antonio. Esa es la música. Bueno, en el año 2006, un tal Peter Lam, que traducido al español es Pedro Oveja, el bueno de Peter Lam, publicó un diccionario sobre el socialismo, un diccionario histórico del socialismo. Y ya en ese diccionario histórico del socialismo ya venía a decir Peter Lam, no existe, yo no he encontrado y no había encontrado una definición concreta y precisa, única, de socialismo. O sea, él fue a hacer un diccionario sobre un tema concreto y no logró encontrar una definición sobre el tema del que quería hablar. Lo que no deja de ser chocante, o sea, quiero decir, lo primero que vas a hablar en un libro sobre un tema es ¿qué es ese tema? Bueno, pues la confesión de este señor es no puedo definirlo. No puedo definirlo de una sola vez, no tengo una única definición, no hay una sola cosa, una definición concreta que lo defina. Y el editor de su libro, que no recuerdo el nombre, en el prólogo, dice, es que está siempre, el socialismo parece estar siempre evolucionando, o sea, es algo como que se escapa, que se diluye, que muta, que cambia continuamente, que no lo puedes agarrar. Y es que es así, o sea, la cuestión es que el socialismo no se puede definir en una sola frase. Es imposible, es un fenómeno humano tan extremadamente complejo que no se puede definir con una única frase, con un único enunciado, no se puede hacer una única definición. No sé si recuerdan la historia de los ciegos y el elefante. Cogen a tres señores ciegos y les acercan para que describan un elefante, y como son ciegos lo tienen que hacer al tacto. Entonces un señor va por delante del elefante y empieza a tocarle la trompa y dice, el elefante es como una serpiente rugosa que se mueve muy flexible, que tiene mocos en la punta y que tiene una cosa táctil que te coge y te agarra y se mueve y no sé cuántos. Y dice otro, no, qué tontería, dice otro que está con una de las patas. No, el elefante es como un tronco de árbol que se abre hacia arriba, que por abajo es rugoso y que tiene una pezuña como los caballos. Y el que está detrás dice, no, el elefante es como una bola enorme, altísima, muy dura, rugosa, con una cola, como un látigo, con pelos al final, tal, no tenéis... O sea, los tres tenían una visión del elefante distinta y ninguno era cierta, porque el elefante es todo eso. O sea, ninguno de los tres tenía razón, pero ninguno de los tres estaba equivocado. Y con el socialismo pasa lo mismo. Hay muy distintos puntos de vista para observarlo, ninguno de ellos es el único, ninguno de ellos es completo. Si no das todos los puntos de vista, que es lo que voy a intentar yo en la conferencia de hoy, no lo puedes entender bien. O sea, hay un punto de vista del nombre del socialismo, hay un punto de vista ideológico, hay un punto de vista psicológico, hay un punto de vista biológico, que ha mencionado Antonio, los animales. Pues tienen mucha más razón de lo que tú piensas y lo voy a explicar luego. Hay un punto de vista religioso, hay un punto de vista social. Todos ellos son diferentes, parecidos en algunos aspectos, y todos ellos complementarios. Ninguno es una visión única y correcta, ninguno de ellos tiene la visión real del socialismo, sino que da un punto de vista. ¿Por qué? Porque es un fenómeno humano. Es un fenómeno humano. Y es tan variable, tan distinto, como somos las personas. Y además las sociedades varían, las personas cambian durante su vida.
y luego cambiamos porque unos nos vamos y venimos otros, eso va cambiando, eso va mutando, y el socialismo cambia y muta con las personas y con las sociedades. Durante los años que lleva existiendo, que no son tantos, ¿vale? Que no son tantos. Pero lo primero que quiero que se queden es que el socialismo es un fenómeno humano extremadamente complejo que no se puede definir como un enunciado. Necesitas una visión más completa desde distintos puntos de vista. Entonces, el socialismo comenzó, el fenómeno que conocemos como socialismo comenzó hace unos 200 y poco años, a principios del siglo XIX, ¿de acuerdo? Con lo que se llamaron los socialistas utópicos o los protosocialistas. No les voy a dar nombres, porque esto no es una clase de historia y no tiene ningún sentido, pero una serie de brillantes pensadores de alta cuna, normalmente ricos, de una familia, con una formación académica muy buena, que la inmensa mayoría de la gente no se podía permitir y no podía aspirar por ningún medio. Muchos de ellos eran británicos, franceses y luego también alemanes e italianos. Como digo, de alta cuna, de buena familia, con una buena formación académica, y verán por qué lo digo a continuación. Si nos remontamos incluso antes, hay en particular un precursor especialmente apropiado en el siglo XVI, que fue Thomas More, más conocido entre nosotros como Santo Tomás Moro, el que fue decapitado por Enrique VIII porque no quiso reconocer el divorcio con su mujer, porque él quería casarse, por aquel rollo de la iglesia anglicana. Pues Santo Tomás Moro se llegó a reconocer el divorcio de Enrique VIII y lo ejecutaron. Pero antes de que lo ejecutaran, en 1516, o sea, mucho antes de lo que hablamos, en 1516 publicó su obra maestra titulada Utopía, que ahora es una palabra que conocemos todos, la utopía. Pues utopía viene del nombre que le dio Thomas More a la isla de su sociedad perfecta. La isla en donde vivía su sociedad perfecta era Utopía, que era una isla artificial además. Se suponía que le habían cavado un canal para separarla del continente y se habían refugiado allí unos señores que querían construir una sociedad perfecta. ¿Y qué ocurría en la sociedad perfecta de Utopía? Que todos compartían la propiedad de todo. O sea, no había propiedad privada, todo era de todos. Todo era colectivo, todo era en común, todos compartían todo y todo se hacía por turno o por sorteo. Y como era una sociedad perfecta donde todo se compartía y no había propiedad privada, no había conflictos sociales. Ja, 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 ja. Eso era al menos lo que proponía Thomas More, que debido a que se compartía todo, pues no había conflictos sociales. Bueno, por algo nos hemos quedado con el nombre de Utopía. Y esta es la característica de los socialistas primigenios, de los protosocialistas, que hablan de un colectivizar, un compartir, un poner en común de las riquezas. Entonces, lo que se formó fue una nueva ideología que afirmaba la bondad de ese compartirlo todo. Y los socialistas escogieron el nombre de socialismo para su nuevo movimiento. Y aquí es donde tenemos la primera gran pista de lo que es el socialismo. Porque, como digo, este nombre lo escogieron ellos. No fue una cosa un mote que les pusieron otros que dijeron ¡ah! Socialismo. El nombre lo escogieron los socialistas, para su propio movimiento. Y mucha gente cree que socialismo viene de sociedad. No viene de sociedad. Sociedad es la raíz. Pero socialismo viene de socialización. La socialización, o sea, la colectivización, o sea, la puesta en común de la riqueza y de los medios para producirlo. Esa es la definición nominativa, una definición de socialismo, una definición habitual. La colectivización, la puesta en común de la riqueza y de los medios para producirlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué proponía esta gente? Justamente esto, colectivizar la riqueza. Pero claro, tienes dos formas de conseguir esto.
pedirle a los ricos, o pedirle a los propietarios, porque no tienen que ser necesariamente ricos, pedirle a alguien que tiene algo, que lo comparta con los demás, o quitárselo, o pedirlo o quitarlo. Propongo que, por ejemplo, propongo que todos los que estamos aquí en la sala saquemos todo nuestro dinero y lo pongamos en el centro y lo repartamos a partes iguales. Pues es probable que si alguien justo ha sacado la nómina, esa mañana diga, no me acaba de parecer una buena idea, no acabo de convencerme esto que propone el Ginés, mejor otro día que haya sacado otro la pensión o la nómina o lo que tal, ¿de acuerdo? Entonces, o lo propones o lo arrebatas. La cuestión es que para los socialistas la riqueza en manos de los ricos es totalmente injusta y lo que proponían originalmente era quitársela, tal cual, o sea, quitársela por fuerza y socializar la riqueza, quitarle a los propietarios sus propiedades y ponerlas en común, repartirlas entre todos. ¿Bajo qué criterio? ¿Ustedes bajo qué criterio creen? ¿El criterio de quién creen que era el válido para repartir esta riqueza? Pues el suyo, el de los socialistas. O sea, vamos a ponerlo todo en común y lo vamos a repartir bajo un criterio mejor. ¿Qué criterio mejor? Pues el mío, que mejor el mío que el de ustedes. ¿Verdad? Bueno, pues claro, esto es normal que no convenciera a los que en ese momento tenían propiedades, ¿cierto? Con lo cual, este movimiento se vio desde el principio como un ataque de una serie de personas a la propiedad privada, a la riqueza y a los que en ese momento pues tenían el poder y tenían la riqueza y tenían más riqueza que la mayoría de la gente. Sí es cierto que estamos hablando del siglo XIX, una época en la que las diferencias sociales y económicas entre las personas eran mucho mayores que ahora, en parte por la existencia del socialismo, se ha cambiado en gran parte por eso. Pero nunca, y esto es un aspecto muy importante que quiero comentarles, nunca el socialismo había llegado a lo que ha llegado, o al menos no habría sido ni muchísimo menos el movimiento tan potente en el mundo que es, si no hubiera sido por un fenómeno muy concreto, que fue la revolución industrial y la migración del campo a la ciudad. Cuando más del 90% de la gente vivía en el campo y solamente un 10%, bueno, dependiendo del país, ¿de acuerdo? Pero vamos a redondear, un 90% de la gente vivía en el campo y un 10% en la ciudad, no había la posibilidad de que todo el mundo se diera cuenta de cómo eran las diferencias económicas. Pero cuando migraron, la mayor parte de la gente migró del campo a la ciudad, se produjo ese éxodo masivo, que en unos países empezó en el siglo XVIII, otros en el siglo XIX, en España, por ejemplo, no se completó hasta primeros del siglo XX, ¿de acuerdo? O sea, es distinto en unos países que en otros. Cuando la mayor parte de la gente se amontonó en las ciudades, la mayor parte de la gente pobre, lo que se llamaban los proletarios porque no tenían propiedades, solo tenían su prole, sus hijos, y trabajadores, porque no tenían propiedades, solo tenían para sostenerse su trabajo. ¿De acuerdo? Pues cuando esos trabajadores proletarios se reunieron por millones en las ciudades, se amontonaron allí, aunque se vivía mejor que en el campo y había más seguridad que en el campo, aún así las diferencias entre ellos y los propietarios de las propiedades, de las tierras, de las riquezas, de las fábricas, era tan evidente que empezaron a, o sea, ¿cómo digo? Empezaron a hablar entre ellos, o sea, literalmente es esto, o sea, empezaron a hablar entre ellos y a contarse entre ellos, no está bien que esto sea así, no está bien que haya unos pocos que tienen mucho y unos muchos que no tenemos nada, esta situación es injusta, y en lugar de decir, que algunos lo dirían, bueno, pues
siempre ha sido así, ¿qué le vamos a hacer? Esto ha sido así, son cosas de la vida, es voluntad de Dios, cualquier otra explicación. Lo que dijeron muchos de ellos, en consonancia con lo que decían los socialistas originales, es la culpa de que nosotros no tengamos nada y unos pocos lo tengan todo, es de los que tienen todo, que se han apropiado de ello injustamente. No es justo que esas personas lo tengan todo y nosotros no tengamos nada. Hay que cambiar esta situación. Cuando un grupo de personas se reúne y decide que tiene derecho a quitarle a otra persona por la fuerza su propiedad, esto no es algo nuevo. O sea, esto ha existido siempre. ¿Cómo se llamaba en la Edad Media o en la Edad Antigua cuando un grupo de gente se reunía y decidía quitarle por la fuerza a otros que pasaran por un camino o en un mercado o en una vía de navegación, en una ruta de navegación, quitarle sus cosas y quedárselas? Quitárselas por la fuerza y quedárselas. Pues antiguamente se llamaban bandidos, piratas, asaltantes, ladrones. O sea, y no había que justificar mucho. Quiero lo que tú tienes, te lo quito y me lo quedo. O sea, esto había sido así, esto ha existido siempre. Gente que se reunía y decía, bueno, vamos a hacer esto, y vamos a coger lo otro, y vamos a verdad, eso ha existido siempre. Y sigue existiendo, por cierto, eso no ha cambiado. La diferencia es que ahora, con el socialismo, había una justificación ideológica para quitarle a esos ricos sus propiedades, porque la culpa de que hubiera pobres no era de ellos, en concreto de ellos. Y esto fue lo que vinieron a decir los socialistas, digamos, clásicos, que surgieron ya a primeros, en muy breve plazo, ya a mediados del siglo XIX ya están. De nuevo, hay un montón de nombres, no les voy a aburrir con ellos porque esto no es una clase de historia. Vamos a centrarnos en los más importantes, que fueron los dos más importantes, que además eran amigos y colaboradores, que eran Marx y Engels. ¿De acuerdo? Ellos, junto con otros, pues publicaron el Manifiesto Comunista, el Capital, una serie de libros que le dieron un empaque ideológico a todas esas ideas de que no es justo que unos pocos tengan todo y muchos no tengan nada. Escribieron una barbaridad, o sea, unos tomos muy elaborados para explicar por qué aquello no era justo y había que cambiarlo. Y había que cambiarlo por la fuerza. Había que hacer una revolución socialista y cambiar la sociedad. La revolución está en el corazón del socialismo. Y una revolución, toda revolución es la toma violenta del poder. La toma del poder por la fuerza. De hecho, y aquí si quieren tienen otra definición de socialismo, en una ocasión Marx le dijo a Engels: en realidad mi propuesta es un plan de guerra contra la democracia. En esta época la mayor parte de los países no eran democráticos. La democracia era una cosa que se estaba empezando... Emergente. Gracias. Una cosa emergente, una nueva propuesta. Pues a esta nueva propuesta Marx respondió con es un plan, mi propuesta comunista, es un plan de guerra contra la democracia, que no lo digo yo, que lo dijo Marx, que es el socialista más influyente de todos los tiempos. Se lo dijo a Engels y a Engels se entusiasmó, le pareció una gran idea, una gran afirmación. Porque no se trata, para ellos, no se trataba de democracia ni nada por el estilo. Había que instaurar un régimen en el que los trabajadores controlaran todo. Y su propuesta era, y esta es la definición clásica de socialismo, que el Estado, el gobierno, digamos, ¿no?, el Estado controlara toda la riqueza y los medios para producirla. Toda la riqueza y los medios para producirla controlados por el Estado. Pero no cualquier Estado. Como digo a Marx, la democracia le parecía un horror. Le parecía el enemigo. No cualquier Estado. Una dictadura de los trabajadores. Una dictadura socialista. Una dictadura comunista. Una dictadura proletaria.
en este nuevo paraíso, o sea, y esto sería un nuevo paraíso, como la utopía aquella, aunque Engels hablaba, fue Engels el que puso el mote de socialistas utópicos a Thomas More y compañía, o sea, porque decía que aquellos eran unos soñadores, unos utópicos, que lo que había que hacer era tomar el poder por la fuerza e imponer esta nueva realidad paradisíaca para la mayoría de la gente. Para los que son asesinados y robados no, pero como ellos tienen la culpa, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo que decía Marx y Engels era que su socialismo es un socialismo científico, basado en ciencia, en mediciones y en comparaciones y en mediciones precisas. Bueno, no voy a entrar en disquisiciones sobre el tema. Pero su propuesta no era teórica, era para llevar algo a cabo. Todo esto no habría sido posible como digo, si no se hubiera juntado la gente en las ciudades y hubiera tomado conciencia, lo que se llama conciencia, lo que llamó Marx conciencia de clase, de que todos estaban en una situación similar, era una clase empobrecida, una clase de trabajadores, una clase de proletarios, frente a los ricos, los poderosos, la burguesía, los capitalistas, bla, bla, bla. Ese despertar de la gente al darse cuenta de que su situación era horrorosa y que podían vivir mejor, fue lo que les llevó a encontrar que era totalmente justo y justificable llevar a cabo las propuestas de los socialistas, de tomar el poder por la fuerza y hacerse con el control de la sociedad. Porque, ¿qué Estado proponían? Un Estado controlado por ellos, por los socialistas. ¿Bajo qué criterio se va a repartir la riqueza cuando esté controlada por el Estado? Nuestro, los socialistas, que representamos al pueblo. ¿Cómo sabemos que representan al pueblo? Porque lo dicen ellos. Ellos lo dicen porque ellos son los que se preocupan por los trabajadores, por el tal, entonces hay que creerle porque lo dicen y ya está. No hay mucho más al respecto. O sea, hay que creerles un poco porque sí, porque se erigen en representantes de los trabajadores. La cuestión es que para llevar a cabo esta revolución violenta hay que hacer una serie de barbaridades. O sea, estamos hablando de una revolución, de una toma violenta del poder, y te guste o no te guste, o sea, por muy buenas intenciones que tengas, cuando hay una revolución, una lucha violenta, una lucha por el poder, ahí van a pasar cosas malas. Cuando vas a querer quitarle a unas personas sus propiedades para repartirlas con todas tus buenas intenciones y tu buen criterio, por mucho que quieras evitarlo, ahí van a pasar una serie de cosas malas, como han pasado históricamente. Y la gente necesita creer, a todos nosotros, necesitamos creer que somos buenas personas. Y los socialistas no son una excepción. Todos los seres humanos, y esto fue algo con lo que se encontraron los socialistas a la hora de llevar a cabo sus medidas, todos los seres humanos somos esencialmente religiosos, o si lo prefieren, esencialmente morales. Todos necesitamos creer que somos buenas personas, y yo les invito, por ejemplo, a que hagan una encuesta en cualquier prisión. Si ustedes van a una prisión y encuestan a los que están ahí encerrados, el 99% les dirán que son buenas personas. Todos ellos, casi todos ellos les dirán que son buenas personas. Todos necesitamos creer que somos buenas personas. Y lo otro que necesitamos es sentir que nuestra vida tiene, creer que nuestra vida tiene sentido, darle un sentido a nuestras vidas. Esas son dos cosas que necesitamos todos. Pero no puedes creer que eres una buena persona si le haces barbaridades a la gente. A menos que las barbaridades que estés haciendo estén justificadas. Lo que necesitas es darle una nueva moralidad a la gente, darle una moralidad nueva a la gente que justifique las barbaridades que tienen que hacer para crear ese paraíso socialista en el que todos viviremos mucho mejor. Por el camino va a haber muertos y va a haber un montón de barbaridades. Pero todo es por un bien mayor.
Y eso fue un reto que se encontraron los socialistas, porque la moralidad de los socialistas no es la misma del cristianismo, que es la mayoritaria en Occidente, no es la misma. Se parecen algunas cosas, pero en otras muchas cosas no solamente no se parece, sino que es completamente incompatible. Por ejemplo, la esencia del socialismo, como digo, es la colectivización de la riqueza, o sea, cogerle a los propietarios sus cosas y repartirlos. Lo quiera el propietario o no lo quiera. O sea, si es necesario se lo robo. Que yo recuerde, robar es un pecado. Robar es pecado. Y está en el nombre mismo del socialismo. Lo que implica que la moral cristiana y la moral socialista no son compatibles. No son compatibles en absoluto. Uno no puede ser, salvo si aceptamos que los humanos vivimos en estas contradicciones tan locas, pero uno no puede ser socialista y cristiano. Son dos cosas moralmente incompatibles, totalmente incompatibles. Porque en la base misma, en la esencia misma del socialismo está el robo. Quiero que compartas esto con nosotros. No, me niego, quitárselo. Robo. Luego hay una variante. ¿Cómo se llama cuando el Estado te roba? Impuestos. Impuestos. Es cuando el Estado te roba, pues exactamente. Bueno, pues los socialistas se encontraron con que necesitaban darle un nuevo empaque moral a los socialistas para que pudieran llevar a cabo este paraíso, esta nueva maravilla. Y lo hicieron. El resultado es, como digo, que la moralidad cristiana y la socialista no son compatibles. Y esto llevó a una serie de choques inmediatos, pero además inmediatos, con la Iglesia Católica. Por si tienen ustedes si tienen curiosidad o mucho interés en el tema, yo les recomiendo, aunque les aviso que es un libro muy duro de leer, sobre todo la primera parte. O sea, lo curioso es que la primera parte, o sea, cuando empiezas a leerlo es la parte más difícil. Luego la cosa cambia mucho. El ensayo de Juan Donoso Cortés de 1841. 1841. Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, en el que ya explica esto que estoy comentando yo. Él ya lo adelanta. En 1841. O sea, incluso antes de que Marx publicara el Manifiesto Comunista y el comunismo se extendiera por Europa y demás, o sea, el tío, cuando les digo, ya era un visionario, o sea, el tío ya lo vio venir. Es algo impresionante. Y ahí explica ya que no son moralidades compatibles. Explica las diferencias, las ventajas, desventajas de cada uno y cómo es cada cosa. Como digo, un ensayo muy interesante. Pero la cuestión es que necesitas darle esa moralidad, y como los socialistas son materialistas, el socialismo viene del materialismo histórico, no creen que exista un Dios, ni el espíritu, o sea, no creen en nada que no sea material. No hay un espíritu, ni un alma, ni Dios, ni nada que no puedas tocar, que no puedas medir, que no puedas... Son científicos, ¿vale? Ellos se llaman científicos, socialistas científicos, algo que no puedas tocar. Entonces, todo eso no existe. Pero nosotros seguimos necesitando creer que hay buenos y malos, porque los socialistas siguen necesitando creer que son buenos. Tiene que haber un referente moral. Lo más bueno, que para los cristianos es Dios, y lo más malo, que para los cristianos es Satanás. Necesitamos sustituirlas, y los han sustituido. Los han sustituido. Como no hay nada inmaterial, los han sustituido por lo que diga y haga el líder. Para los socialistas, lo que diga y haga el líder es Dios. Es el máximo exponente del bien. Lo que diga y haga el líder. Por si alguien tiene curiosidad, cuando alguien diga esa frase de ¿pero cómo siguen votando a los partidos socialistas si pasa esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto? Pues esta es la respuesta. Es una respuesta religiosa. Porque lo que diga y haga el líder no es que sea bueno, es que es lo mejor, es el referente moral. Y luego tiene que haber un referente moral negativo, lo peor. ¿Quién es la persona más malvada de toda la historia de la humanidad? Frank,
Digo, también. No, también, pero más saliendo del ámbito español, fuera de España, Hitler, el mal, Hitler. Bueno, para los socialistas es Hitler. No, sí, pero para los socialistas es Hitler. Entonces, lo más, o sea, Satanás, Hitler es Satanás. Hitler es Satanás. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Hitler era nazi, lo más malvado posible es nazi. Y esto se lo digo con toda sinceridad, con toda la conferencia, pero yo he hablado con antiguos socialistas que lo eran y han dejado de serlo, y ellos me han contado y han confesado, y yo puedo ir, además es algo público, o sea, no ha sido un secreto. Ellos creen, realmente creen, y cuando digo creen es que es una creencia religiosa. Ellos creen que todo el que no es socialista o se opone o va contra ellos es un nazi. Lo creen. Y si alguien no muestra ninguna maldad, siempre es amable, siempre se porta bien, pero es súper educado y tal, pero se les opone, es un nazi secreto. No se le nota, no disimula, es un nazi secreto. Lo creen porque todos los seres humanos somos esencialmente religiosos. No puedes arrancar la conciencia de las personas por mucho que te esfuerces. Lo van a cambiar por otra cosa, lo van a cambiar por esto. Y les voy a poner un ejemplo que van a entender enseguida muy rápido. Los nazis asesinaron a casi 6 millones de judíos, y minorías, y eslavos, y católicos, y sacerdotes, y un montón de gente, en la Segunda Guerra Mundial. Vale. Y ahora, por el estado de la política actual, los socialistas apoyan a los palestinos en su guerra contra el Estado de Israel, que mayoritariamente, no únicamente, pero mayoritariamente está dirigido por judíos. Los socialistas apoyan a los palestinos. Los israelíes son sus enemigos. Así que los judíos ¿son qué? Demonio. ¡Nazis! Los judíos son nazis. O sea, los pájaros son escopetas, los aviones son submarinos, el sol sale de noche y la luna sale de día, y los judíos son nazis. Y si ustedes no me creen, ¿a quién van a creer ustedes? ¿A mí o a sus propios ojos? Quiero decir, parafraseando a Groucho Marx, ¿me explico? Si alguien puede llegar a creer, o sea, el hecho de que alguien crea que los judíos son nazis es la prueba fehaciente, o una prueba muy importante, de que estamos dispuestos a creernos cualquier cosa, de que puedes darle a la gente cualquier cosa para creer, y si se lo masticas lo suficiente, se lo va a tragar. Se lo va a tragar. Y las redes sociales están llenas de socialistas llamando nazis a unos y a otros y al este. De hecho, cuando los socialistas se enfadan entre ellos, y esto puede ser muy divertido, se llaman fascistas. O sea, yo me acuerdo, en concreto hace unos años, tuvieron una pelotera, los de la CUP ahí de Cataluña, una pelotera, pues estas peloteras que tienes en los partidos, como en las asociaciones de vecinos, es decir, que te peleas y te peleas. Y entonces, ¿qué hacían? Pues llamarse fascista. Fascista, no, fascista tú más fascista, no, tú más fascista. O sea, ¿se acuerdan ustedes del colegio? Tonto, no, tonto, tú no, tú más tonto, no, pues exactamente igual. Exactamente igual. Y esta, como digo, esta es la prueba de que el hombre es esencialmente religioso y de que estamos dispuestos a creer cualquier cosa. Porque, y ahora vamos a la parte que más le va a gustar a Antonio, porque los seres humanos, ¿vale? Esta es la prueba también de que los seres humanos, lo siento, esta es una parte que a mí me divierte mucho y ahora verán por qué. Los seres humanos no somos seres racionales. No somos seres racionales. Si alguno lo creía, siento decepcionar. Somos seres emocionales. Los seres humanos somos seres emocionales, no somos seres racionales. Somos seres emocionales con capacidad para razonar, con capacidad para el raciocinio, para el razonamiento, pero esencialmente emocionales, no racionales. Lo de que somos racionales es un timo de la Ilustración. Es
una degradación del razonamiento, de hecho. Y esto, como digo, es la prueba. Esto, yo tengo esta discusión de vez en cuando y me divierte mucho. Admito un poco la maldad ahí. Tengo esta discusión a veces con alguien, les explico, les voy a explicar a ustedes ahora, entonces alguno con el que se lo digo se enfada. Se enfada y me dice, no, pues el que no es racional es usted. Yo sí soy racional, usted es el que no será racional. ¿Cuántos digo? Entonces le respondo muy calmadamente. La prueba de que somos seres emocionales y no racionales es su incapacidad para gestionar su enfado ante una afirmación. El hecho de que usted sea incapaz de gestionar con su enfado ante lo que yo estoy afirmando es la prueba de que somos emocionales. Y entonces se hace un silencio, ahí acaba la conversación. Y para explicar esto tengo que hacer un paréntesis, lo siento muchísimo, y daros unas pinceladas de biología, antropología y neurociencia. Breve, lo prometo, breve, pero si no, no puedo explicarlo. Y como no puedo dedicarle una hora a esto, va a tener que ser, van a tener que creerme ustedes. O no, si quieren lo hablamos luego en las preguntas, ¿de acuerdo? Pero esto proviene de un tema puramente biológico. Y es la función de nuestro cerebro. ¿Cuál es la función principal del órgano que llamamos cerebro? ¿Quién sabe? La conservación. Además he estropeado todo el mundo dice pensar, razonar, no sé qué. No, es la supervivencia. La supervivencia. La función principal del órgano que llamamos cerebro es la supervivencia del individuo y secundariamente de la especie, pero principalmente del individuo. La supervivencia, mantenernos con vida. Muy rápido. Se encarga principalmente de tres cosas. De prevenirnos de peligros, prevenir y detectar peligros que hay en el entorno. Prevenir, ¿vale? Viene un coche, me atropella, me cae una rama, hace viento, está lloviendo, voy a resfriarme, me cojo, me abrigo, ¿vale? Prevenir peligros, amenazas, ¿de acuerdo? 2, alimento, conseguir recursos, alimento. Cuando éramos cazadores recolectores o antes de, como digo, antes de vivir en las ciudades, pues la comida, cosechar, coger, cazar, recolectar, pescar. Pero hoy en día ¿de dónde sacamos? Hoy en día de conseguir ¿qué? ¿Qué conseguimos hoy en día? Dinero, pero es lo mismo, al final conseguir recursos para mantenernos con vida, dinero. Y la tercera, reproducirnos. Secundariamente, la supervivencia de la especie, reproducirnos. El sexo. Por eso, el 90% o más de las canciones, si ustedes, les voy a estropear la música, pero si ustedes cogen cualquier disco de pop de los últimos 60 años, cualquier disco de pop, el 90% de las canciones o más hablan de sexo. No hablan de amor. De amor. Por eso cantan los pájaros también. Por eso. Pero es así, esa es la función. Y nosotros tenemos una parte, que es la sapiens, una parte evolucionada, la parte frontal, la parte más grande de nuestro cerebro. La parte de razonar, la parte de pensar, ¿de acuerdo? Vale, pues la función principal de la parte evolucionada, superior del cerebro, tampoco es pensar. Es la que nos permite pensar y razonar, pero su función principal, la principal, tampoco es pensar. La neurociencia ha descubierto que la parte principal del cerebro no se activa hasta después de haber tomado la decisión. O sea, la parte primigenia del cerebro, la parte posterior, la parte del lagarto, el cerebro del lagarto, el cerebro primitivo, el cerebro primordial, el cerebro más animal nuestro, toma las decisiones en milisegundos. Tomamos la decisión instintivamente, irracionalmente, emocionalmente. Y después, la parte principal, la parte más evolucionada, la parte más avanzada del cerebro se activa para elaborar una justificación de la decisión que hemos tomado. O sea, la función de la parte más evolucionada, la función principal, no la única, pero la función principal de la parte más evolucionada de nuestro cerebro es justificar las decisiones que tomamos emocionalmente. Ay, amigo. No es razonar.
Esto no quiere decir que no podamos tomar decisiones racionales, pero esas decisiones que tomamos son cuando decimos, voy a meditar sobre esto, voy a pensármelo bien, voy a darle una pensada, necesito pensar sobre esto. Cuando nos vamos a un rincón, cuando lo meditamos con calma, cuando nos sentamos a pensar, cuando nos damos un tiempo, cuando nos calmamos, nos tranquilizamos y nos equilibramos a nosotros mismos y nos damos el tiempo para que nuestra voluntad y razonamiento se imponga sobre la emoción, entonces tomamos decisiones racionales. Que en unos casos nos cuestan más, en otros casos nos cuestan menos, a unos se nos da mejor, a otros se nos da peor, depende de la situación. Depende de la persona, depende de nuestra experiencia. Por ejemplo, a todos ustedes se les dará mejor, sin ningún género de duda, que a los jóvenes. Porque tienen muchos años para haber practicado. Tienen años para haber practicado ese... Espera. Ya me he equivocado antes, voy a pensarlo tranquilamente, quiero tomar bien esta decisión. Pero la mayor parte de las decisiones que tomamos, instintivas, emocionales, impulsivas. Esa es la realidad. ¿Y qué ocurre? Que el cerebro está continuamente es sin parar, vigilando el entorno para detectar esos peligros que nos amenazan. Continuamente, me voy a caer, me voy a resfriar, ahora viento, ahora frío, me voy a constipar con este contraste de calor y frío, continuamente, me a un coche, voy a tener algo que comer. Fíjate lo que ha dicho fulanito de mí. Saldrá esto en televisión y verán, van a pensar de mí qué he dicho, van a pensar de mí qué he hecho, qué pensarán por esto que he dicho, porque los demás también somos el entorno. El resto de humanos también somos parte de nuestro entorno. De hecho, y por esto les decía antes, la migración del campo a la ciudad es un factor fundamental en el socialismo. Bueno, en la sociedad en general, pero en concreto en el socialismo. Porque antiguamente, cuando vivíamos a la mayor parte del campo, los peligros eran los animales. Un animal salvaje, una rama que no veías, caerte en unas zarzas, caerte en un río, una tormenta que te pillaba de imprevisto, una riada, una serpiente, hacerte una herida y que se te infectara, tratar con los animales y que te golpearan, un montón de cosas físicas. Eran la mayor parte de amenazas físicas. Pero cuando hemos venido a las ciudades, ¿cuáles son las amenazas físicas? Los coches, las bicis, incluso más que los coches. El vecino, la gente, los demás, pasamos de ser una amenaza secundaria en la naturaleza, porque, a ver, los vecinos pueden ser problemáticos y puedes tener problemas con ellos, pero no son la amenaza principal, son una amenaza más. Pero hay en las ciudades, hay en la sociedad moderna que ya no tenemos casi ningún peligro físico. El cerebro no ha cambiado, no ha parado, no deja de vigilar continuamente, y la amenaza somos los demás. Como decía Sartre, el infierno son nosotros. El infierno son nosotros. Nunca había dicho eso Sartre, nunca había habido un Sartre probablemente, sin la migración a la ciudad, donde nos agrupamos más del 90% de la población, y el peligro es ¿qué dirán los demás de mí? Fíjate, Lunadita, que el otro día me dijo, y el otro día me encontré y tal. ¿Sabes qué está con fulanito? Los rumores, los chismes, las maledicencias, los señalamientos, el hablar mal, esas cosas que te ponen en peligro social. En peligro social. En peligro de quedarte solo, de que te miren mal, de que no te atiendan, de que no sé qué, y cómo van a pensar ahora, y qué van a... Esto que yo he hecho, que no he hecho. Como digo, el cerebro nunca para de vigilar. No, es imposible, ¿no? O sea, de hecho, para desconectar de ese tipo de cosas existen los retiros espirituales y los monasterios. Para desconectar de ese rum constante de la conciencia. Y el cerebro necesita controlar su entorno. Necesita controlar su entorno. Y a ser posible, controlar la libertad de los demás. Porque si los demás actúan libremente, podrían hacer algo que a mí no me guste.
¿A cuánto les molesta cómo deja su pareja el cepillo de dientes o la pasta de dientes? O las toallas. Mi mujer tiene una alergia. Tiene una alergia a dejar las cosas en su puñetero sitio. Me saca de quicio. O sea, tiene una alergia. Yo creo que un día va a dejar un trapo en su sitio y le va a dar una embolia o algo. En serio, o sea, es una cosa, o sea, un día va a venir, va a dejar una cosa y va a venir, cariño. Digo, ¿qué pasa? He dejado un trapo en su sitio. ¿Estás bien? Rápido, vamos al médico. O sea, es una cosa. Su frase favorita es, ¿alguien ha visto mis gafas? Uy, pues no encuentro el móvil, qué raro, si lo había dejado aquí. Y esas cosas, ese control, a mí me saca de quicio. Mi cerebro no puede evitarlo. No puede evitarlo. ¿Pero qué te costará? ¿Qué te costará? Pues eso nos pasa con todo el mundo. Y nos provoca una serie, esto es divertido, pero nos provoca una serie de irritaciones y de desavenencias, porque si los demás actúan como les da la gana, pueden hacer cosas que a mí no me gusten, que no me convengan o que no me interesen. Necesitamos o sentimos un impulso natural de controlar nuestro entorno, y ese entorno incluye a los demás. De hecho, en las ciudades es especialmente los demás. Y esta es mi aportación particular a qué es el socialismo. Volvemos al socialismo. Porque el socialismo es la justificación ideológica del impulso natural que tenemos por controlar a los demás, por imponerles nuestro criterio. Cómo hay que vivir en sociedad, cómo hay que gestionar nuestro patrimonio común, cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que repartir la riqueza, conforme a qué criterio, cuál es el mejor criterio. El mío, ¿por qué va a ser el de ustedes y cuál es el mío? El mío. Y eso es lo que hace el socialismo. Justificar ideológicamente el impulso que todos tenemos, que tenía Marx, que tenía Engels, que tenemos todos, de controlar a los demás, de decirles en qué se tienen que gastar el dinero, cómo tienen que vivir, de qué tienen que hablar, cómo tienen que comportarse. Les puedo poner 200.000 ejemplos, pero no lo voy a hacer porque ustedes lo están viendo todos los días. Todos los días. ¿Ustedes necesitan que alguien les diga cómo tienen que pensar y cómo tienen que comportarse? No. Pero si ustedes se comportan libremente, van a hacer cosas que no les gustan a algunas personas. Y esas personas no son capaces de controlar su impulso, que tenemos todos, que compartimos todos, su impulso de imponer su voluntad a los demás. Los socialistas son socialistas porque no controlan su impulso de controlar a los demás. Y el socialismo es la justificación ideológica de dicho impulso. Voy a explicar en un libro muy gordo por qué la sociedad tiene que ser como a mí me gustaría que fuera. Y luego lo van a leer en las universidades. Esta sería la definición psicológica. Y claro, como digo, este impulso lo tenemos todos. Si uno lo encauza o lo reprime, evita convertirse en un tiranuelo, una tiranuela. Pero si en lugar de controlarlo, de encauzarlo, de limitarlo a esas pequeñas chorradas de la vida diaria, esas matrimoniadas que tenemos todos, si en lugar de controlarlo lo decide justificarlo y escribir sobre ello, ahí tiene una teoría, ahí tiene una teoría socialista. Y por desgracia, como no se controlan y como necesitan controlar a los demás porque no se controlan a sí mismos, todo socialismo, al margen de cuál sea su justificación para explicar por qué deben hacerse las cosas de esta manera o de la otra, ¿vale? Porque hay, como digo, hay múltiples facetas, muchísimas formas de verlo, muchísimos puntos de vista. Todo socialismo es totalitario. Todo socialismo es totalitario. No hay ninguna versión del socialismo que no quiera el control total, que es su objetivo final.
impedirles a ustedes comportarse, a todos nosotros, comportarse de una manera diferente a como quieren los líderes. Y como hemos visto antes, los líderes, lo que diga y haga el líder es la verdad absoluta, es el bien absoluto. El socialismo cambia porque los líderes cambian, porque las personas cambian, y un líder es diferente del anterior, aunque se llamen socialistas, pero pues son diferentes, las personas son diferentes. O sea, coinciden algunas cosas y otras cambian, y conforme a eso va evolucionando, pero el resultado es el mismo. Todo socialismo es totalitario. Hay un socialismo más reciente, que surgió de la Segunda Guerra Mundial, que se llama socialdemocracia, que es el que supuestamente pues, tenemos ahora en Occidente, en lo que se llama la cristiandad. Se supone que este socialismo ha renunciado a la violencia para conseguir sus métodos, para conseguir sus fines, ha renunciado al método de la violencia y el terror. Y que acepta la democracia, la alternancia de partidos y la diferencia en ideologías. Pero yo, sí, no, ya digo, no me voy a poner a darles ejemplos, lo tienen ustedes en las noticias cuando quieran. La realidad es que la socialdemocracia, y esta no es una definición de socialismo, sino en concreto una definición de socialdemocracia, la socialdemocracia es la máscara del penúltimo intento del socialismo por hacerse con el poder absoluto. En esta ocasión, mediante la mentira y la corrupción de la sociedad, en lugar de sus métodos tradicionales de la violencia y el terror. ¿Hemos avanzado algo? Pues hemos avanzado algo. Por lo menos no utilizar la violencia y el terror. ¿Llegaremos alguna vez a un socialismo que de verdad renuncie a intentar imponerse totalitariamente e imponernos una dictadura socialista? Pues no lo sé. Yo soy algo escéptico. Aunque también tengo buenas noticias. A ver, las malas noticias es que nunca va a dejar de existir socialismo. Nunca. Pues está en todos nosotros. El germen, la raíz está en todos nosotros. Ese impulso natural de control está en todos nosotros. O sea, mientras seamos humanos va a seguir existiendo. Ese impulso de controlar a los demás, de que los demás hagan las cosas, que dejéis las toallas como me gusta a mí, o que os comportéis o que hagáis. Bueno, es imposible. Además, por ejemplo, pongan ustedes que llegamos en un país, se prohíbe, hay países en los que está prohibido el comunismo, ¿vale? Es una versión del socialismo, el comunismo y el nacionalsocialismo, que son dos de las versiones más tóxicas del socialismo, ¿vale? Pero prohibir el socialismo tiene muchos problemas. El primero, que excluyes a lo mejor a un 25%, un 30% de la población de la vida pública. O sea, hace eso viable la democracia, porque estás excluyendo un 25, un 30% de la población. No desvaloriza, inhabilita una democracia, o sea, la hace irreal, ¿no? Y luego, por otra parte, estás haciendo que unas personas se comporten como tú quieras. O sea, estás haciendo lo que ellos hacen. Ahí, como digo, no es tan fácil de decir, tan fácil de hacer. Pero, hay, o sea, todos compartimos ideas y todos compartimos impulsos socialistas. Y hay formas muy avanzadas en nuestra sociedad moderna que incluyen ideas socialistas y que no solamente son buenas, sino que son excelentes. Y les voy a poner solamente un ejemplo, ¿no?, antes de terminar, que creo que es el mejor de todos. Seguro que hay otros, pero creo que es el mejor de todos, que es la gestión público-privada de la sanidad. La gestión público-privada de la sanidad. La sociedad occidental, la cristiandad, se divide, nos organizamos, ¿vale? No nos dividimos en izquierda y derecha, ¿de acuerdo? No me voy a enrollar sobre esto, sino que nos organizamos en tres grandes bloques ideológicos, que son conservadores, católicos, si lo prefieren, conservadores, liberales y socialistas. Y todos compartimos ideas de los tres, en mayor o menor medida, todos. Vale, pues la gestión público-privada de la sanidad dice: los conservadores creemos que la sociedad tiene que cuidarse de la salud de todos,
los que viven en ella, de todos, que nadie puede quedar excluido. Debemos cuidar, o sea, todo lo que hagas a mis hermanos más pequeños será como si me lo hagas a mí, ama al prójimo como a ti mismo, fácil, ¿no? Sencillo. Los conservadores, a favor de la sanidad pública, ¿vale? Una sanidad para todos. Los socialistas, la sanidad se centraliza y se controla desde el Estado. La gestión del Estado de la riqueza y los medios para producir, la gestión del Estado de la riqueza. Una gestión centralizada, que hace que sea más eficiente, que los recursos estén controlados, bla, 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 bla. Los socialistas contentos. Y luego, la gestión directamente se cede mediante concurso a empresas privadas que compiten entre ellas por ver quién lo hace mejor y quién se lleva el contrato. Porque, según los liberales, no hay nada como una empresa privada para gestionar lo mejor posible los recursos en donde sea. Los liberales contentos. Tenemos una sanidad para todos, que está controlada desde el Estado y que está gestionada por empresas privadas. Para mí, creo que este es el mejor ejemplo de cómo hacer ponerse de acuerdo, un acuerdo entre todas las ideologías en el que todos quedamos y todos salgamos beneficiados. O sea, creo que hay una esperanza, porque, como les digo, lo que es el socialismo no va a desaparecer nunca. O sea, ese impulso. Otra cosa es cómo encauzar el impulso totalitario del socialismo político. Eso ya creo que es para otro día, para otra conferencia. Así que hasta aquí.